tardes, hoy le voy a dar un resumen de la primera clase de lo que fue externalidades uno de la clase de microeconomía. Se llevó a cabo los 10 principios de la microeconomía, también analizamos cómo funcionaba exactamente la micro y macroeconomía. Se llevó también el estudio del comportamiento de las empresas que implica a sus bienes, cómo el mercado aplica la mano invisible de Adam Smith. La teoría de Adam Smith implica que tengamos una más intención hacia hacer nuestras acciones y seguir nuestro propio instinto. También llegamos a hablar de cómo los agentes económicos son algo egoístas, racionales y solo buscan ellos mismos maximizar la utilidad. En cuanto a la economía ortodoxa, esta actúa libremente y da fuerza libre al mercado. Y esta no se rige bajo ningún control. También se llegó a hablar un poco acerca de cómo funcionan las externalidades, ya sea la positiva o la negativa. La externalidad negativa da un significado de que puede afectar a otros y puede llegar a ser un costo adicional. La externalidad positiva beneficia a otros. La positiva nos da la opción de dar mayor descubrimiento e innovación. Nos da a conocer que puede llegar a asumir el costo de estas acciones y también y los intereses de otros puede llegar a afectar positivamente a los demás. También se habló de los fallos que existen en el mercado, ya sean como los bienes públicos y el bono universal. Ahora hablaremos de lo que se llevó a cabo en la segunda clase de externalidades. Se llevó los tipos de externalidades, pero en esta se habló más de la externalidad negativa, que nos da a conocer que puede afectarnos negativamente, como se dio el ejemplo del cigarrillo, que cuando tú fumas llegas a afectar a los demás, pero y también puedes llegar a dañarte a ti mismo porque el cigarrillo es algo malo para nuestra salud. También se llegó a hablar de lo que de lo que fueron las aguas arriba y abajo, cómo se pueden maximizar, minimizar nuestros beneficios a costes de la contaminación y la negatividad. El consumo de la Coca-Cola o Pepsi se dijo que puede ser algo negativo para nuestra salud. El consumo de la Coca-Cola y Pepsi se llegó a decir que es algo negativo para nuestra salud. ¿Cómo podemos beneficiarnos de una externalidad positiva? Es en base a las herramientas y el conocimiento que nos damos a nosotros mismos, porque nos estamos llenando de información. Esto puede llegar a ser un beneficio individual y social. También una externalidad positiva fue el uso de los barbijos, que en el momento de usarlos no afectamos a ninguna persona, porque nos estamos protegiendo nosotros mismos de infectar a otras personas y estamos protegiéndonos también a nosotros mismos, que eso implicará ser un beneficio individual y social. También hablamos de la vacuna, de cómo si yo me vacuno no contagiaré a los demás, pero si no me vacuno terminaré contagiando a los que están alrededor mío. El costo de la vacuna puede llegar a ser que implique un impuesto que pueda llegar a cobrar el Estado, que vaya directamente a hospitales como un impuesto, o vaya a la educación. Si existe una externalidad negativa que llega a afectar a los demás, el único capaz de poder intervenir en ese tipo de situación sería el Estado mismo. Se encargaría de resolver la externalidad negativa y ayudaría también a ver el coste de las acciones que causa esta externalidad. También vimos cómo el Estado obtiene los bienes públicos, que estos pueden llegar a afectar al sector privado, porque estos mismos son una rivalidad para el consumo de bienes y los impuestos son obligatorios como beneficio colectivo.
Hablamos de cómo el Estado puede tener sus bienes públicos, que estos pueden afectar al sector privado, porque que el sector privado tenga más rivalidad con el sector público, una rivalidad del consumo, que generen impuestos y también sea un beneficio colectivo para el Estado. Ahora hablaremos del resumen de la clase número 3 de externalidades, de cómo cada gente persigue su propio bien, cómo todo lo que pasa en el mercado hace que se adecue a este o implica que los demás competidores se lleguen a adjuntar este método, asumir nuestras responsabilidades con el costo de cada acción, cómo los bienes privados excluyen a los bienes públicos, ya que estos buscan el propio interés, incrementan lo que se puede de sus empresas para vivir mejor, producir mejor y tener más participación en el mercado. Si es que el mercado llegara a fallar, el Estado tendría que intervenir, como mencionamos en las anteriores clases. Los bienes públicos no son una exclusión y lo único que buscan es que el beneficio sea indivisible. Esto llega a generar que su costo marginal sea de igual a cero. Una de las menciones de Adam Smith es que los profesores sean pagados en base al número de estudiantes que tienen por aula. También hablamos de cómo puede llegar a existir posiblemente la rivalidad, de cómo los bienes públicos nos pueden dar a nosotros una defensa nacional y conocimiento, cómo el Estado quiere mencionarlos que su equidad es igual a una igualdad. El Estado quiere decirnos cómo la equidad sería a una igualdad para todos. Ahora daremos un resumen de la clase número 4 de externalidades, de cómo los bienes públicos no quieren ser rivales, tampoco quieren ser excluyentes, cómo el sector público puede tener una competencia perfecta, información completa y simétrica. También hablamos de cómo fue la entrada y la saliente que existe en el mercado, de cómo algunas acciones pueden llegar a los bienes públicos, externalidades, los monopolios naturales y el resto puede llegar a darnos una información imperfecta. La asimetría puede llegar a darnos más información que una propia nota. Como un trabajador alto puede darnos más productividad, en cuanto un productor de baja calidad nos daría muy poca productividad. Cómo uno puede llegar a ser mejor que el otro, cómo ambos buscan el puesto de ser los más altos, que el monopolio natural intenta cubrir toda la demanda con menores precios, con información imperfecta que llega a darnos riesgos de moda. Análisis de las externalidades, video 5. Análisis de las externalidades, video 5. Las externalidades del lado del consumo. ¿Por qué las externalidades están del lado del consumo? Porque hay dos beneficios marginales, el beneficio marginal privado y el beneficio marginal social. Las externalidades del lado del consumo pueden ser positivas o negativas. Positiva es cuando la acción de una persona beneficia a otra. Ejemplo, educación o la salud. Negativa es cuando la acción de una persona perjudica o impone costo a otra. Ejemplo, cuando una persona fuma o contamina. Existen dos curvas, la curva de demanda con pendiente negativa y la curva de la oferta con pendiente positiva. Estas, al ser positiva y negativa, en algún momento se intersectan, generando así equilibrio en el mercado, es decir, cuando la oferta y la demanda son iguales. Cuando hablamos de equilibrio de mercado, hablamos también de equilibrio privado y equilibrio social. Equilibrio privado es cuando la curva de la demanda es igual al beneficio marginal y equilibrio social es cuando la curva de la oferta es básicamente lo que al empresario le cuesta producir, es decir, el costo marginal privado.
La curva de demanda refleja el beneficio que cada consumidor. Análisis de las externalidades, video 6. Análisis de las externalidades, video 6. Cuando no existen externalidades, no hay externalidades en el lado del consumo cuando solo existe una curva de demanda y oferta, es decir, cuando la cantidad privada es igual a la cantidad social. Cuando no hay externalidades, la cantidad privada y la cantidad social son iguales. En este caso, el Estado no interviene y al no intervenir no existe quien cobre los impuestos. Cuando sí existen las externalidades, puede ser que el beneficio marginal social sea diferente al beneficio marginal privado. Cuando hay externalidades, el Estado sí interviene. Si es negativamente, el Estado cobra un impuesto o una multa, por ejemplo, por la contaminación o cuando una persona fuma. Si es positivamente, el Estado subvenciona, por ejemplo, la salud o las vacunas. ¿Cómo sabemos si existen externalidades? Si hay dos curvas de demanda, una llegaría a ser el beneficio marginal privado y la otra el beneficio marginal social. Diferente al beneficio marginal social quiere decir que existe externalidad. Cuando el beneficio marginal social es mayor que el beneficio marginal privado, en este caso existe una externalidad en el consumo positiva, porque hay dos curvas de demanda, como por ejemplo cuando el Estado subvenciona o las vacunas. Cuando el beneficio marginal privado es mayor que el beneficio marginal social, la externalidad por parte del consumo es negativa, como por ejemplo cuando el Estado cobra impuestos o multas, ya sea por fumar o por contaminar, etc. Análisis de las externalidades, video 7. Análisis de las externalidades, video 7. Las externalidades del lado del consumo, externalidad negativa. Cuando el equilibrio privado es mayor que el equilibrio marginal social. Ejemplo, fumar. Cuando una persona fuma, el Estado cobra un impuesto para disminuir el consumo del cigarrillo y por ende también el daño que este ocasiona. Externalidad en el lado de la producción. Se sabe que está en el lado de la producción porque hay dos curvas de tipo oferta. Una es de costo marginal privado y la otra es de costo marginal social. Acerca de las externalidades del lado de la producción, existe externalidades positivas y negativas. Positivas cuando el costo marginal privado es menor al costo marginal social. En este caso, el Estado subvenciona. Negativo cuando el costo marginal privado es mayor que el costo marginal social. En este caso, el Estado cobra impuestos o multa. Positiva, porque hay dos curvas de demanda, como por ejemplo cuando el Estado subvenciona o las vacunas. Cuando el beneficio marginal privado es mayor que el beneficio marginal social, la externalidad por parte del consumo es negativa, como por ejemplo cuando el Estado cobra impuestos o multas. Análisis de las externalidades, video 8, ejercicios. Problema. Resuelve las siguientes cuestiones. 1. Determina el precio de equilibrio del mercado y la cantidad vendida. 2. Suponga que el curtido de cueros es una actividad que contamina al liberar cromo y otros contaminantes a las aguas locales. El coste marginal externo se estima en $4 por piel producida. Calcula el nivel socialmente óptimo de producción y el precio para la industria de curtido de pieles. Los datos que nos da es la curva de la oferta, la curva inversa de la demanda, el costo marginal externo y la cantidad socialmente óptima. El equilibrio social es igual al beneficio marginal social igual al costo marginal social. Tenemos dos ecuaciones que es precio igual a costo marginal, que es igual a 3Q, y precio que es igual a 60 menos 7Q.
Con eso ya tenemos dos ecuaciones que podemos utilizar para el reemplazo y solución del problema. También tenemos la cantidad socialmente óptima. Entonces tenemos que el beneficio marginal social es igual al costo marginal social, reemplazando 60 menos 7Q es igual a 3Q más 4, 56 es igual a 10 y Q es igual a 56 UF. También tenemos que costo marginal social es igual a costo marginal privado más costo marginal externo. Reemplazando la ecuación 1 que ya teníamos y la ecuación 2, tenemos que precio es Ahora daré un resumen de cómo fue la clase número 9 de externalidades. Llegamos a analizar un ejercicio del cuartito de cuero, cómo el beneficio privado puede llegar a ser igual al costo marginal. El equilibrio social nos puede dar una oferta igual a la demanda, cómo el beneficio marginal social llega a ser igual que el costo marginal social, cómo las empresas pueden llegar a demandar la oferta de familias para que estos lleguen a conseguir beneficios, de cómo en base al ejercicio que se llevó a cabo se pudo evidenciar y se sacó una externalidad negativa. Muy buenas tardes, ahora comenzaré a hablar de los ejercicios que vimos en la clase 9, 10, 11 y 12. El primer ejercicio que nos presenta dice, supongamos que se venden pieles en una industria perfecta competitiva. La curva de oferta en el corto plazo, curva de coste marginal, es P. P igual, curva marginal igual 3Q, donde Q se mide en millones de pieles por año. La Q inversa de la demanda de pieles viene dada por P igual 60 menos 7Q. Lo que nos pide el ejercicio es determinar el precio del equilibrio del mercado y la cantidad vendida. Suponer que el curtido de cueros es una actividad que contamina al liberar cromo y otros contaminantes a las aguas locales. El coste marginal externo se estima de $4 por piel producida. Calcular el nivel socialmente óptimo de producción y el precio para la industria de curtido de pieles. Bien, primero lo que analizaremos eran los datos, que era costo marginal del precio, que nos dio coste marginal 3G, el número 1, P igual 60 menos 7Q. Tenemos que sacar la oferta igual la demanda, que es 3Q igual 60 menos 7. Resolvemos el ejercicio, que nos había salido Q igual 6. De aquí empezamos a reemplazar en 3. P igual costo marginal de costo marginal igual 3Q, 3 por 6, 18. Ahora en la segunda, que es 60 menos 7Q, lo resolvemos, es 60 menos 7 por 6 igual 18. Sacamos el equilibrio privado, que es igual al... Luego sacamos el equilibrio privado, tenemos nuestra curva de demanda, oferta, 60 menos 7Q por 3. Analizamos, sacamos Q igual 6. Precio salió 18. Ahora resolvemos los incisos. 3Q igual 60 menos 7. 10Q menos 60. Ya lo habíamos sacado antes. Nos ha salido Q igual 6. P igual 3Q. Lo resolvemos. 3 por 8 igual 18. En el B
lo mismo, en el B lo mismo, sacamos la fórmula, reemplazamos y como resultado nos ha salido Q igual 5,6. Ahora vamos con el segundo ejercicio que nos dice, supongamos que en una industria perfectamente competitiva se vende papel para escribir, la curva de la oferta de la industria en el corto plazo, o la curva de costo marginal. Es P igual costo marginal igual 2Q, donde Q se expresa en millones de resmas anuales. La curva inversa de la demanda del papel de escritura es P igual 40 menos 8Q. Hay que determinar el precio de equilibrio y la cantidad vendida. Supongamos en un proceso productivo los productores de papel han invertido residuos en los ríos cercanos. El costo marginal externo se estima en 0,50 por cada resma producida. Calcula el nivel de producción socialmente óptimo y el precio para la industria de papel. Ahora para el inciso C, ahora supongamos que el gobierno establece un impuesto de 0,5 por cada resma del papel vendido. ¿Qué precio pagarían los compradores y qué precio recibirían los vendedores netos de impuestos? Sacamos primero los datos, que es la curva de la oferta, la curva de la demanda. 2Q igual 40 menos 8Q, sacamos, nos sale Q igual 4. Reemplazamos en 4, nos ha salido las unidades 8. Aquí lo reemplazamos en 3, que nos ha salido un Q igual 3,95. Aquí otra vez reemplazamos en el cual 1 y 2 nos había salido 7,9 y 8,4. Luego hemos pasado a T, que es 8,4 menos 7,9, nos ha salido T igual 0,50. El PS igual costo marginal de producción más costo marginal externo, 2Q más 0,50. Lo resolvemos, nos ha salido el resultado 8,4. Para resolver la anterior pregunta, se dice que antes, cuando no había externalidad, del Estado no intervenía. Por consiguiente, el precio que pagan los consumidores es igual al precio de los vendedores. La oferta igual precio. Análisis de las externalidades. Video 13. Ejercicios. Inciso C. Análisis de las externalidades. Video 14. Ejercicios. Continuación del video 13. Inciso C. Ejercicio inciso C. Datos. Tenemos a T, que es el impuesto, con 0,50. Nos falta el precio del consumidor y el precio del vendedor. Como en este caso el mercado falla, la externalidad negativa en la producción del costo marginal privado y el costo marginal social, el Estado interviene estableciendo un impuesto. Ahora, como el precio que pagan los consumidores es mayor y el precio que reciben es menor, se encuentra una diferencia entre el precio del consumidor y el precio del vendedor. El inciso C dice: ahora supongamos que el gobierno establece un impuesto de $0,50 por cada resma de papel vendido. ¿Qué precio pagarían los compradores y qué precio recibirían los vendedores neto en impuestos? Los datos: el impuesto sería el precio del consumidor menos el precio del vendedor, que sería igual al precio del consumidor igual al precio del vendedor más los impuestos. Entonces el precio del consumidor es igual al precio del vendedor más 0,50. Antes, cuando no había externalidad, el Estado no intervenía. El precio del consumidor y del vendedor eran iguales. Precio del consumidor igual a precio del vendedor igual a precio. La oferta F en precio es igual a la demanda de F en precio. Ahora que hay una externalidad negativa, lo que implica que el Estado intervenga, a su vez implica que el consumidor paga un precio más alto y el precio que recibe el vendedor es menor.
precio del consumidor mayor al precio del vendedor. La diferencia entre ambos precios es la cuantía del impuesto igual a precio del consumidor menos precio del vendedor. Tenemos el dato del precio es igual a Q2, precio es igual a 40 menos 8Q. Entonces reemplazando 8Q es igual a 40 menos P, Q es igual a 5 menos 0.12 P. Ahora tenemos la ecuación de impuestos, precio del consumidor menos precio del vendedor, que es igual a 0.50 igual a precio del consumidor menos. Análisis de las externalidades. Video 16. Preguntas. 1. El mercado falla cuando A. Llegamos al bienestar general de todos, B. No se llega al resultado deseado por la sociedad, C. Se provoca eficiencia, D. El mercado se vacía. Respuesta correcta, B. 2. El Estado interviene, A. Buscando la eficiencia en el uso de los recursos, B. Intentando que haya estabilidad, C. Para conseguir mayor igualdad en la distribución de la renta, D. Todas son correctas. Respuesta correcta, D. 3. En la competencia imperfecta, A. La calidad de los productos es mayor, B. Las empresas pueden influir en los precios, C. Hay mucha más innovación que con competencia, D. B y C son correctas. Respuesta correcta, D. 4. Para corregir el fallo de la competencia imperfecta, A. El Estado obliga a todas las empresas a poner un precio asequible para el consumidor, B. Se sanciona a aquellas empresas que llegan a un acuerdo, C. Se prohíbe a empresas abusar de su posición dominante, D. B y C son correctas. Respuesta correcta, D. 5. Una externalidad, A, son aquellos bienes que no son rentables de producir, B, ocurre cuando hay una gran desigualdad de la renta porque hay personas que ganan mucho más dinero, C, es aquello que provoca efectos en otras personas o empresas que no participan en la compraventa, D, es aquello que provoca una selección adversa. Respuesta correcta, C. 6. La contaminación de una fábrica es A, una externalidad negativa en la producción, B, una externalidad positiva en la producción, C, una externalidad negativa en el consumo, D, una externalidad positiva en el consumo. Respuesta correcta, A. 7. Cuando una empresa provoca externalidades positivas, A, el Estado les hace pagar más impuestos, B, se establece un máximo de producción de esa empresa, C, el Estado puede darle ayuda o subvenciones, D, se está produciendo más de lo que sería eficiente. Respuesta correcta, C. 8. Un bien público, A, es muy beneficioso para las empresas y para el público en general, B, es aquello que provoca efectos negativos en otras personas, C, son bienes rivales y excluibles, D, son bienes que pueden ser consumidos conjuntamente por varias personas. Respuesta correcta, D. 9. El mercado no ofrece bienes públicos porque A, son no rivales y no excluibles, B, existen los llamados consumidores parásitos, C, no son beneficiosos para las empresas, D, todas son correctas. Respuesta correcta, D. 10. Los pastos de ganado son A, bienes públicos, B, recursos comunes, C, bienes privados, D, bienes artificialmente escasos o de pago. Respuesta correcta, B. 11. En el mercado ganan más dinero aquellos que A, contribuyen con mucho a la producción de una empresa, B, son un factor de producción abundante, C, A y B son correctas, D, ninguna es correcta. Respuesta correcta, C. 12. Para conseguir equidad, a todos debemos ganar el mismo dinero, B, debemos pagar según nuestra capacidad económica, C, hay que tratar de igualar las oportunidades, D, B y C son correctas. Respuesta correcta, D. 13. Uno de los problemas de redistribuir la renta es A, que los pobres deben ser siempre pobres, B, que ayudar a los demás no sirve de nada, C, que las ayudas pueden desincentivar a algunas personas, D, todas son correctas. Respuesta correcta, C. 14. En 2017 el PIB sube un 3.2%, en 2018 el PIB solo sube un 1.2%. El país se encuentra en A, recesión, B, fondo, C, expansión, D, crisis. Respuesta correcta, A. 16. Si el Estado aumenta los impuestos, A es